Buenos días a todos, bienvenidos a la sección de entrevistas del diario de Reporte. Soy Raúl Abarte, director periodístico, y el día de hoy contamos con la presencia de la congresista Adriana Tudela. Muy buenos días. Bueno, va a ser buenos días en el momento que salgas. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto tenerte por acá. Igualmente, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá en el reporte. Excelente. Bueno, quería preguntarte primero por la iniciativa que has tenido de el proyecto de cuestión de confianza. Básicamente, creo que ya está en predictamen, se han juntado 4 proyectos, me parece, y quería consultarte en qué consiste el predictamen, cuáles son los siguientes pasos y cuáles van a ser las ventajas de esta medida que se ha armado en la Comisión de Constitución. Bueno, en realidad ya contamos con un dictamen. El día de Ah, ayer en la ya. Comisión de Constitución se aprobó el dictamen que efectivamente acumula distintos proyectos que se han presentado en la misma línea que el proyecto que presenté yo, ¿no? Y lo que se busca básicamente es interpretar el artículo 132 y 133 de la Constitución, que están referidos a la figura de la cuestión de confianza, y lo que busca es precisar, digamos, los límites dentro de los cuales esta cuestión de confianza puede ser planteada. Y se establece básicamente que la cuestión de confianza se puede hacer respecto a competencias del Ejecutivo, no estando entre esas competencias la reforma constitucional que le corresponde al Congreso de la República, ni otras atribuciones o funciones que sean exclusivas y excluyentes del Congreso de la República y de otros poderes del Estado o organismos constitucionalmente autónomos. Y adicionalmente se señala que la aprobación o la denegación de la confianza se da de manera expresa, que no es susceptible de ser interpretada por parte del Ejecutivo. Exactamente, para evitar lo que sucedió con Martín Vizcarra en el 30 de septiembre de 2019. Así es, que, digamos, ese precedente generó un desequilibrio de poder gigante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se permitió que el Ejecutivo haga cuestión de confianza respecto a una competencia que no le correspondía, que era la elección de los miembros del TC, y además se permitió que interpretara que el Congreso le había denegado la confianza cuando, con la mayoría de los votos, se había aprobado. Y esto genera un desequilibrio porque en el fondo permite que el Ejecutivo, en el fondo, suplante al Congreso de la República, porque no solo puede usurparle funciones que no le corresponden al Ejecutivo, sino que también termina siendo, digamos, el máximo intérprete de la voluntad del Congreso, lo cual es peligrosísimo. Y es eso lo que nosotros queremos, digamos, solucionar a través de esta ley interpretativa, que en el fondo no agrega nada que no esté contemplado ya en la Constitución, simplemente precisa que la cuestión de confianza se tiene que plantear respetando los principios que ya están contemplados en la Constitución. Esto es el principio de separación de poderes y respetando las atribuciones o competencias que la propia Constitución le da al Congreso de la República. Perfecto. Y la aprobación de esta sería una ley, no sería una reforma constitucional, así que requeriría solo mayoría simple, ¿no? Así es una ley y hemos optado por este camino, por lo que te señalé hace un ratito, ¿no? Que nosotros no estamos modificando la Constitución. No Exacto. estamos agregando, ni sacando, ni cambiando nada del texto constitucional. Es simplemente una precisión que es absolutamente necesaria para restablecer este equilibrio que se ha visto roto a raíz del precedente Vizcarra del Solar y poder, digamos, tener una democracia más sólida en la cual, digamos, no haya abuso del poder ni ejercicio del poder político sin ningún tipo de límite. Exacto. Y me parece, si no me equivoco, que en el caso de la vacancia presidencial, que es otro tema, pero el TC mencionó de que llamó al Congreso a definir cuáles deberían ser las causales para evitar que ellos estuvieran interpretando. ¿No? No sé si eso pasó igual en el 2019 cuando hubo la observación de si fue constitucional o no el Congreso. En ese momento también pidieron que la cuestión de confianza fuera interpretada por parte del Congreso para posteriores ocasiones, o en ese caso no se hizo así. Yo no sé, por eso te pregunto. En el caso de la vacancia, digamos, Martín Vizcarra, cuando fue vacado, presentó una acción competencial. En realidad, no la presentó cuando fue vacado, sino que la presentó en la primera oportunidad en la que se planteó una vacancia, sin embargo, no prosperó. Y el Tribunal Constitucional, al final, no se pronunció respecto al fondo de esa controversia, porque
en el momento en el que Martín Vizcarra había sido vacado no se presentó ninguna demanda y digamos que hubo una sustracción de la materia, por decirlo en términos jurídicos. Entonces el Tribunal Constitucional simplemente dijo que no le correspondía pronunciarse sobre el asunto de la vacancia. Cierto, cierto. Ujú. Eh, bueno, y quería preguntarte, ¿qué piensas de la vacancia presidencial? ¿Te parece que debería ser acotada también? Porque muchos de los que han dicho que debe reformar, o sea, que han cuestionado y que han impedido incluso en el pasado que se pueda modificar esta interpretación, es que dicen que tienen que hacer también la modificación de la vacancia presidencial, porque si no sería darle un poder injusto al Parlamento. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿tú qué piensas? Yo considero que debemos mantener la figura de la vacancia por incapacidad moral. Creo que es una figura que ha estado presente en todas nuestras constituciones, o en la mayoría de ellas, desde nuestra primera constitución, y es en el fondo lo equivalente a lo que sería un impeachment, que también está presente en todos los regímenes presidenciales que existen en el mundo, ¿no? Y creo que tiene que ser una cláusula abierta. Yo no soy partidaria de establecer causales expresas, porque justamente cumple un rol, digamos, de emergencia, en caso surja una situación que tal vez el día de hoy nosotros no podamos prever, pero cubre, digamos, casos en los cuales el presidente de la República incurre en faltas tan graves que ponen en duda su capacidad moral o su idoneidad ética para poder mantenerse en el cargo. Ahora, definitivamente el hecho de que tengamos un Congreso unicameral representa un riesgo. Yo creo que la manera de regular la vacancia es volviendo a la bicameralidad, porque ella tendría que pasar por un doble filtro. Sin embargo, yo creo que se tiene que mantener como una causal abierta, porque justamente cumple esa función, ¿no? Estar ahí como una especie de válvula de escape ante una situación muy grave que no necesariamente podemos prever con anticipación. Exactamente. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuál crees, o sea, en este momento hay unos cuestionamientos importantes al gobierno en cuanto a Guido Bellido, en cuanto a Iber Maraví? Algunos empiezan a decir que la elección de personajes vinculados a Sendero Luminoso constituye no poder dilucidar entre el bien y el mal, y por lo tanto eso llevaría a interpretar que no es incapacidad moral, y que por lo tanto si esto se mantiene sería permanente y finalmente podría llevar a una vacancia presidencial. ¿Tú qué piensas? Y la pregunta también es si te parece que esto podría suceder realmente, porque el Congreso en este momento está manejado por las bancadas del centro, ¿no? Que un poco que son los que van a inclinar la balanza en el momento en el que se decida esto, porque finalmente la confianza del gabinete se dio por Acción Popular y APP, ¿no? Bueno, yo ya me he pronunciado respecto al tema de la vacancia desde hace varias semanas atrás, y yo considero que sí hay una incapacidad moral. Considero que los vínculos que tiene este gobierno, que cada día son más claros con el Movadef, y los nombramientos que ha tenido Pedro Castillo dentro de su gabinete, revelan evidentemente una falta de distinción entre lo que está bien y lo que está mal, y creo yo que sí se está incurriendo en esa causal, pero eso es una opinión, digamos, mía a título personal. En este momento en el Congreso no se está promoviendo una vacancia, y la verdad es que no existen los votos para poder declarar una vacancia. Claro. Y quería consultarte cómo inicialmente en el Congreso hubieron algunos idas y vueltas en cuanto a la coordinación entre Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, ¿no? Hubieron algunos conflictos relacionados al almirante Montoya y a Norma Yarro. Quería saber si eso ha significado o sigue significando algún problema en la coordinación entre estas bancadas que entre todas representan a la derecha, ¿no? No, digamos que más allá de los conflictos internos que puedan haber existido dentro de la bancada de renovación, conflictos sobre los cuales creo yo no me corresponde pronunciarme, eh, estamos todos bastante alineados en que lo que tenemos que buscar es la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y como consecuencia la defensa de la Constitución, ¿no? Y es en esa medida que estamos alineados como un bloque opositor.
Perfecto. Y te quería preguntar sobre el nombramiento de los nuevos, de los candidatos a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que entiendo que eres parte de la comisión especial, y el presidente actual es José María Balcázar. Ha tenido recientemente un caso, o sea, se ha mencionado que ha salido una investigación donde se ha apropiado ingresos del Colegio de Abogados de Lambayeque, pero independientemente de eso, él es de Perú Libre. Y cómo está haciendo el trabajo en esta comisión. ¿Es fácil para ustedes poder avanzar, para poder hacer el nombramiento? Hubo este problema con Francisco Sagasti en el anterior, que impidieron poder avanzar en ese sentido. ¿Cómo, eh, cuéntanos un poco cuáles son cómo está haciendo la política al interior de esa comisión? Bueno, por el momento solo nos hemos instalado como comisión y hemos elegido una mesa directiva. Y los siguientes pasos que tomaremos va a ser definir cuál va a ser el procedimiento para seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional y procurar que este procedimiento sea lo más transparente y meritocrático posible, ¿no? Pero, digamos, hasta este momento lo único que ha ocurrido es que nos hemos instalado como comisión especial, más no hemos conversado respecto a candidatos en particular, ¿no? Ujú. Y yo te quisiera preguntar tu opinión personal en cuanto a cuál debe ser el rol del Congreso frente a esta situación en la que el Ejecutivo cada vez arroja más evidencia de vínculos con Sendero Luminoso, y además personajes que no solamente han mostrado ser misóginos a nivel privado, sino también público, como en el caso de, bueno, hay que investigar específicamente el caso de la congresista Patricia Chirinos, pero finalmente, ¿cómo debe actuar el Congreso para poder resolver esta crisis en la que el propio Ejecutivo está generándola por su propia incapacidad y sus vínculos con subversivos? Bueno, primero señalar que el Congreso de la República ejerce la representación nacional, ¿no? Nosotros representamos al pueblo peruano. Y en ese sentido, nuestro principal compromiso tiene que ser con la defensa de los derechos y de los intereses de todos los peruanos. Y creo que el gabinete Bellido, nombrado por Pedro Castillo, es un gabinete que evidentemente no responde a las verdaderas necesidades de los peruanos, sino que responde a los proyectos ideológicos de Perú Libre, es decir, de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. En ese sentido, creo que lo que le corresponde al Congreso es defender los intereses de los peruanos, y yo considero personalmente que este gabinete es insostenible. Creo yo que el gabinete Bellido tiene que dar un paso al costado, y de no ser así, creo yo que el Congreso sí tiene una responsabilidad, y esta es una opinión personal, no estoy hablando a nombre de mi bancada ni a nombre de ninguna otra bancada. Yo sí considero que debería proceder una censura contra el gabinete Bellido. Claro, y por lo tanto, el día de mañana, que es el pleno del Congreso, vas a votar en contra o a favor del ministro Iber Maraví en cuanto, sí, bueno, primero viene la interpelación, ¿no? Y entiendo que de acuerdo a eso se va a definir si es que hay una moción de censura o no. No sé si me puedes aclarar también esa parte del Sí, tejemaneje parlamentario. hay una moción de interpelación respecto al ministro Maraví, que se presentó la semana pasada y ha ingresado a la agenda del pleno de mañana. Y entonces lo que corresponde es mañana simplemente dar cuenta de esta moción en el pleno, y en la siguiente sesión se admite a debate la moción. Y si es admitida a debate, se invita al ministro para que responda el pliego interpelatorio. Y en función a las respuestas que dé el ministro, se decide por mayoría de votos también si es que se censura o no se censura. Entiendo. Y en tu caso, ¿algo que pueda decir el ministro Maraví cambiaría tu decisión o tu voto? No, creo que está bastante claro que el ministro Maraví ha estado vinculado directamente, que ha participado en atentados terroristas. Hay atestados policiales diversos que lo vinculan con Sendero Luminoso,
y con MODEF, que no es otra cosa que Sendero Luminoso. Y en ese sentido considero que su permanencia en el Ministerio de Trabajo es insostenible. Y en caso, bueno, ya has dicho que quieres, que para ti debería ser censurado el gabinete Bellido. ¿Cómo, cómo podría, se puede, disculpa la pregunta, pero se puede censurar sin que ellos, sin que el Ejecutivo haga cuestión de confianza? ¿O No. necesitas primero pasar por este procedimiento de interpelar y si es que si es que el presidente decide hacer cuestión de confianza por ejemplo, Iber Maraví, en ese momento se pone en juego el gabinete, ¿no? Eh, a ver, uno puede plantear una censura sin pasar. En realidad, yo soy de la opinión de que primero se tiene que interpelar y luego se tiene que plantear una censura, porque también hay personas que consideran que se puede censurar sin pasar por una interpelación previa, pero desde mi punto de vista, la interpelación cumple una función defensiva, ¿no? Es darle al ministro la oportunidad de ejercer su defensa política ante el Pleno. Entonces, desde mi punto de vista, sí tiene que haber una interpelación previa a cualquier tipo de censura. Ahora, el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza. No hay nada que limite esa posibilidad y el dictamen que hemos aprobado en la Comisión de Constitución no excluye la posibilidad de que el Ejecutivo pueda hacer cuestión de confianza respecto a un ministro. Así es. Y en ese caso, si el presidente del Consejo de Ministros hiciera cuestión de confianza frente a la censura de Maraví, y nosotros, digamos, le negáramos esa confianza, caería todo el gabinete. Claro. Ujú. Bueno, Adriana, cuéntanos qué más tienes planeado aparte del proyecto de ley que has presentado, ¿no? De la cuestión de confianza, de la interpretación. ¿Cuál otro proyecto legislativo tienes en mente en adelante? ¿Vas a seguir avanzando, por ejemplo, con la reforma de la renovación por tercios que mencionaste en la campaña? ¿O cuáles son tus prioridades en en las próximas semanas? Sí, bueno, mi prioridad definitivamente va enfocada hacia la reforma política. Creo que la bicameralidad, la reforma electoral para elegir al Congreso en distritos electorales uninominales es algo que yo tengo como puntos prioritarios en mi agenda. Eh, y en segundo lugar, también tengo en mi agenda presentar otros proyectos de ley que buscan, digamos, facilitarle la vida al ciudadano frente a la administración pública, ¿no? Estoy preparando proyectos de ley que buscan, digamos, facilitarle al ciudadano poder, eh, no sé si demandar es la palabra, pero poder denunciar barreras burocráticas de manera más fácil. Y también estoy presentando un proyecto de ley referido a la banda ancha de Internet para poder, digamos, favorecer la competitividad en el sector y que haya más conectividad para todos, ¿no? Esos son los proyectos que por el momento tengo en cartera, sin excluir otros que probablemente presente más adelante. Y quisiera cerrar con una pregunta, Ariana. ¿Qué les dirías a tus votantes y a quienes no hayan votado por ti, pero que te apoyan, eh, respecto al pesimismo que hoy día impera sobre el gobierno, sobre lo que está pasando, sobre la coyuntura? ¿Cuál es el mensaje, tal vez de esperanza o tal vez no, o de lucha que podrías darle a estas personas que te Bueno, que no hay apoyamos? que resignarnos, que no hay que resignarnos, que la libertad y la paz no es algo que venga garantizado, ¿no? No es algo que viene gratis, sino que es algo que viene gracias a una lucha constante. Y la libertad la tenemos que defender todos los días, a toda hora, así que no hay que rendirnos, no hay que resignarnos. La defensa de la democracia y del Estado de Derecho al final es una tarea de todos, ¿no? Y así como nosotros desde el Congreso tenemos este compromiso que te mencioné al principio de realmente defender los derechos y las libertades de todos los peruanos. Nosotros necesitamos que la ciudadanía, que los peruanos también respalden al Congreso de la República para poder enfrentar esta crisis y para no permitir que todo lo que hemos avanzado y todo lo que los peruanos han trabajado durante los últimos 30 años se vaya al tacho. Completamente de acuerdo, Adriana, y muchas gracias por esta entrevista. Esa fue Adriana Tudela, congresista de la República. Muchas gracias a todos por seguirnos en el reporte todos los domingos. Nos vemos. Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl.